Hacía años que los agricultores no veían el precio del cereal tan alto. Desde el mes de julio y hasta noviembre no ha dejado de crecer. Esto está haciendo que muchos, esperando a que los precios sigan con esta tendencia, tengan los almacenes llenos. El precio de los cereales sigue en la línea que comenzó en el verano y cada vez está más alto. Las causas de que esto esté así tenemos que buscarlas lejos de Castilla y León y también de España. A nivel internacional la cosecha no ha sido buena, hay menos cereal en el mundo y el que hay está muy cotizado. Esto que he dicho así es una buena noticia, está siendo un verdadero problema para los ganaderos. A ellos comprar un kilo de pienso les cuesta más que lo que reciben después por un litro de leche, por citar un ejemplo. Hoy les contamos cuál debería ser la tendencia del mercado en las próximas semanas. Además, también hablaremos de los siguientes temas. Comenzamos. El cultivo de patata ocupa muchas hectáreas en Castilla y León. Los agricultores que se decantan por él deben tener en cuenta muchos factores para obtener rendimientos altos. Uno de ellos, y casi el más importante, es el que atañe a la fertilización. El kilo de trufa en el mercado cotiza a más de 600 euros. En Castilla y León muchos son los lugares aptos para este tipo de plantación. El problema llega porque los agricultores no terminan de decantarse por él. Hoy conocemos algo más de un cultivo que puede tener mucho futuro en nuestra comunidad. Lleva la mitad de su vida dedicado plenamente a la agricultura que heredó de su padre. Él afirma que para que las cuentas cuadren en positivo son muchos los factores que deben jugar a favor del agricultor, y es que no todo es tan fácil como el resto de la sociedad cree. ¿El precio del kilo del cereal es una barbaridad o es el precio al que debe pagarse? Responder a esta pregunta es complicado y depende con quién hablemos se decantará por una u otra opción. Los agricultores este año cubren los costes de producción y hasta pueden hacer nuevas inversiones en sus explotaciones. Los precios son altos, el ánimo es bueno y esto está provocando que la superficie sembrada en la comunidad este año vaya a ser superior a la de años pasados. Intentar saber qué pasará en los próximos meses es complicado, pero todo indica que en el primer semestre de 2013 habrá calma y que a partir del segundo el precio sufrirá un brusco descenso. La campaña de siembra de cereal ya está prácticamente finalizada en provincias como Valladolid. En otros lugares, los agricultores se encuentran inmersos en esta tarea. La tónica general en el campo castellano y leonés apunta a que este año la superficie cerealística aumentará, un factor al que han contribuido los altos precios a los que cotizan los cereales. Y se está sembrando más y sobre todo se está abonando más, con lo cual repercutirá en la cosecha próxima. Yo creo que en general las siembras van bastante adelantadas porque a pesar de que haya habido bastante, como debido a la sequía el terreno ha absorbido todo el agua y no está habiendo problemas para sembrar. En España, en la última campaña se registró una producción de algo más de 15 millones de toneladas de cereal, incluido el maíz, 10 millones menos de lo habitual, unos datos que contribuyeron a que la campaña fuese calificada como la más desastrosa de los últimos tiempos. Y es que pocos fueron los lugares donde los rendimientos por hectárea fueron buenos. En Castilla y León, tan solo en algunos puntos de Burgos se alcanzaron rendimientos altos. En contraste con los malos datos de producción, nos encontramos el precio al que este año están cotizando los cereales, unos precios que están producidos por lo siguiente. Llevamos 3 campañas a nivel internacional que ha habido cosechas récord en el mundo y aún así los precios han estado subiendo todos los años. ¿Por qué? Hay una cosa muy sencilla, aunque Europa no está creciendo o no estamos creciendo en Europa, el resto del mundo crece. Entonces todo lo que se produce a nivel mundial de cereal se consume, incluso un poco más. Y nos estamos comiendo las reservas. En el mes de julio llegaron las primeras noticias que confirmaban que en el Mar Negro no habría buena cosecha. Esto hizo que los precios se dispararan y comenzaran a aumentar. Como podemos observar en el gráfico, el precio del trigo en el mes de julio comenzó estando en 230 euros la tonelada y terminó en 252. Así se mantuvo durante los meses de agosto, septiembre y octubre. En noviembre nuevamente el precio subió y se situó en los 266 euros la tonelada, unos valores donde se
encuentran actualmente y que fijan el precio del kilo en 26 céntimos o lo que es lo mismo, en 24 pesetas. En el caso de la cebada el precio también ha sufrido oscilaciones al alza. A finales de julio se situó en los 240 euros la tonelada. En los meses de agosto, septiembre y octubre se mantuvo ahí y en el mes de noviembre comenzó a subir, llegando a alcanzar en 249 euros la tonelada su precio más alto, una cifra que fija el precio del kilo en casi 25 céntimos, o lo que es lo mismo, en 24 pesetas. La línea que desde el mes de julio está siguiendo el precio de los cereales es la misma que la que se registró en la campaña 2011-2012. Los valores eran más bajos, pero la tendencia era la misma. Por este motivo, y atendiendo a lo ya vivido, todo indica que a partir de enero los precios puedan empezar a descender. En este momento está el mercado bastante parado. Yo creo que los grandes compradores hicieron sus compras a finales del mes pasado. Se han cubierto diciembre y parte de enero. El fabricante con estos precios está comprando al mes y no arriesga más. Entonces, en este momento está parado. Por otro lado, el mercado internacional, que está más caro que el nacional, lleva semana y media con bajadas de los precios porque están altos, están mucho más altos que los nuestros. Lo que pueda pasar en las próximas semanas es una incógnita. Sin embargo, tanto los almacenistas como las cooperativas comparten la idea de que lo fundamental es dar salida al producto que los agricultores tienen en los almacenes, sobre todo para evitar disgustos. Si un agricultor coge 12 camiones de cereal, que venda uno al mes, hace una media buena, digamos, el ganadero puede subsistir. A nosotros nos dejan vender cereal a las fábricas que las tenemos que vender todos los meses, porque tenemos que seguir una trayectoria. Y claro, yo no puedo decir a una fábrica que no le vendo un mes, porque él no puede decir a las aves, ni a las gallinas, ni a los cochinos que no coman ese mes. Entonces yo lo que digo, y que deberían de hacer, no sé, aunque claro, esto es imposible, pero yo creo que deberían de vender todos los meses. José Luis siembra 300 hectáreas de cereal. Él tuvo claro que antes de arriesgar, lo importante era asegurar que los costes de producción estaban cubiertos. Es que yo creo que el precio al que yo lo he sacado ya, si es que por mucho que suba, si yo ya con lo que es, al precio que le he vendido ya gano dinero. En el mercado dentro de 2 meses dicen que se pone la cebada a 25 pesetas y ya ves tú qué gracia. Y es que no sería descabellado que esa situación ocurriera, sobre todo si tenemos en cuenta lo que a continuación nos va a explicar el responsable del grupo AN en Castilla y León. Nosotros tenemos en trigo, pues eso, 4 millones de toneladas de trigo, y Francia tiene 36. A mí lo que me preocupa es Francia, porque Francia es un país exportador, de los que tienen para exportar. Entonces, si no coloca todo su cereal en el norte de África, en los países, en Egipto, en Marruecos, en los países árabes, pues en un momento dado te puede ofrecer cereal muy barato a España. Hasta ahora no está ocurriendo todo lo contrario. Independientemente de lo que pueda pasar, hay un dato que siempre acompaña el buen ánimo que entre los agricultores cerealistas hay. Este es el aspecto que atañe a los ganaderos, y es que cuanto más alto está el precio del cereal, más cuesta arriba se les pone a ellos mantener su actividad. El mayor problema que tenemos es quién va a comprar ese cereal, porque es verdad que el mercado del cereal es un mercado global, pero el mercado de la ganadería es un mercado local, y los precios de la ganadería en España están bastante bajos. Que sean un poco cautos a la hora de reservar la mercancía y que piensen en el ganadero que es vecino suyo y que le tienen que seguir vendiendo todos los años. Y el ganadero no puede esperar al ganado una semana para que coma, porque tiene que comer todos los días. A punto de finalizar el año 2012 y ya pensando en lo que puede pasar en el año 2013, hay quien apunta a que todo indica que el mercado tome el siguiente rumbo. El primer semestre del 2013 yo creo que va a seguir el consumo a nivel internacional, creo que se mantendrán los precios, creo que se van a mantener los precios, y el segundo semestre pues nos va a pasar en Castilla y León lo mismo que en el resto del mundo, que vamos a depender del tiempo. O sea, si Castilla y León, que se ha sembrado muchísimo, si la primavera viene muy buena, y de hecho se ha sembrado y ha nacido bastante bien, está todo bien nacido, y viene una primavera esplendorosa y
y lloviendo bastante, pues entonces, lógicamente, los precios deberían, por lo menos, de congelarse. Muchas son las hipótesis que pueden hacerse sobre lo que puede ocurrir dentro del mercado de los cereales. Ahora son los agricultores los encargados de decantarse por la opción que, a su juicio, es la más lógica. Esta semana tanto la Junta de Castilla y León como el sector porcino regional han pedido la retirada del borrador para la norma del ibérico, y es que hay varios aspectos con los que pocos implicados están contentos. El último borrador ministerial reduce a 2 las denominaciones y contempla que la designación ibérico tiene que ir acompañada del porcentaje que marca su grado de pureza. La Junta persiste en que no pueden cambiarse las reglas del juego a mitad de la partida. El consumidor identifica ibérico de bellota, identifica ibérico de cebo, identifica ibérico puro de bellota, y creemos que eso es lo que tiene que seguir funcionando y lo que tiene que seguir siendo el nombre comercial. Explicará además en las alegaciones que la nueva normativa no establece ningún periodo transitorio para cambiar las etiquetas en caso de que fuera necesario. El producto, el jamón... Para el sector se trata además de una guerra de mercados en la que los jamones ibéricos andaluces se llevarían la mejor parte. Lo que se pretende es hacer confundir al consumidor porque se le está dando a quien representa solo el 5% del mercado, dándole el nombre de ibérico. Y es que es incomprensible, o sea, no podemos entender cómo desde el Ministerio se está adoptando una postura que se opone a casi el 90% de las industrias a las que va dirigida esta norma. El ministro Arias Cañete ha afirmado que el Gobierno es transparente y que el borrador definitivo tendrá el más alto nivel de consenso. En precios agrícolas esta semana, y según marca la lonja de Salamanca, vemos cómo aumenta el precio del kilo del maíz y el del centeno. Destaca especialmente lo que ocurre con el garbanzo pedrosillano, que para la tendencia de hace 7 días y mantiene estable su valor. El precio de la cebada y el del trigo pienso también aumenta, fijándose en casi 25 y 26 céntimos respectivamente. Esta semana en precios ganaderos, y según marca la lonja de León, se mantienen estables tanto el precio del litro de leche de vaca como el extracto quesero de la de oveja. El lechón selecto fija el precio de la unidad en 50 euros y el porcino blanco normal fija su valor en 1,32 €. Según el Observatorio de Precios que el Ministerio de Agricultura publica semanalmente, comprobamos cómo todos los productos experimentan llamativas diferencias entre el precio que percibe el productor y el precio al que el consumidor se lo encuentra en el supermercado. Y es que hay que tener en cuenta que hasta que llega a los lineales pasa por distintas fases en las que el precio va aumentando. En la misma línea que los anteriores productos nos encontramos con el precio del kilo de cerdo, los huevos, las zanahorias y el conejo. Especialmente llamativo es lo que ocurre con la zanahoria, que incrementa su precio en más de un 700%. Y es que mientras el agricultor gana 12 céntimos por cada kilo, el consumidor en los lineales del supermercado tiene que pagar casi 1 euro. Fertilizar adecuadamente es obligatorio para prácticamente todos los cultivos, pero si además hablamos de cultivos donde podemos conseguir altos rendimientos por hectárea, es todavía más primordial. Hoy un técnico del grupo Fertiberia nos va a dar varios consejos para que la fertilización dentro del cultivo de patata sea la adecuada. De esta forma, tanto la calidad como la cantidad final será cada vez mejor. Grupo Fertiberia les ofrece este espacio. Las 850 toneladas de patata que los agricultores de Castilla y León producen anualmente les hace ocupar el primer puesto en lo que a producción se refiere. Provincias como Salamanca o Valladolid están muy ligadas a este cultivo y albergan parte de las 20.000 hectáreas que en la región se destinan a él. Si comparamos los rendimientos que se obtienen en Castilla y León con los que se registran en otros puntos de España, observamos cómo la diferencia es sustancial. Los agricultores de Castilla y León consiguen más de 36 toneladas por hectárea, frente a las 28 que de media se sacan en España. El llegar a estos rendimientos es fruto de prácticas que el agricultor conoce y consisten en lo siguiente. El cuidar la rotación de cultivos.
En todos es importante, pero en patata en particular. No se debe de cultivar patata en la misma parcela como mínimo en 4 años. Otro aspecto fundamental en el cultivo de patata es la analítica de tierra. Siempre la hemos recomendado, pero en cultivos de altísimo potencial productivo y de altísima calidad, como ese cultivo de patata, se hace imprescindible. ¿Por qué? Porque tiene tantas necesidades nutritivas que debemos de conocer la fertilidad de la tierra para poder optimizar la cantidad de abono que tenemos que aportar a ella. Y como tercer factor muy importante en fertilización de patata y tener en cuenta patata es la variedad. Tras escuchar las palabras que el técnico de Fertiberia acaba de decirnos, es básico que el agricultor sepa cómo y cuándo debe aplicar elementos tan importantes como el fósforo y el potasio. El fósforo y el potasio siempre en fondo, por la poca movilidad que tienen los nutrientes para que la planta los tenga disponibles en todo momento, y dependiendo de la variedad habrá que hacer las aportaciones de nitrógeno de la siguiente manera. Unas variedades van 2/3 del nitrógeno total en fondo y 1/3 de nitrógeno restante aproximadamente a mitad de ciclo, y en otras variedades hay que hacer 1/3 de nitrógeno en fondo más el fósforo y potasio, otro tercio, que es algo que el agricultor no suele hacer prácticamente antes de que nazca la patata. Debemos de hacer que la fertilización sea equilibrada tanto de la parte aérea como de la parte subterránea. Tan importante como los dos elementos que acabamos de nombrar es el nitrógeno. En este caso su aplicación va ligada a lo siguiente. Sería utilizar nitrógenos que lleven azufre, ¿vale? La patata agradece los pHs neutros, incluso ligeramente ácidos, y agradece que podamos bajar un poquito ese pH, aparte de aportar un macroelemento fundamental como es el azufre. Luego hay abonos que llevan en su composición nitrógeno azufre disponible, como puede ser nitrosulfato amónico de 26%, que se hacen muy recomendables para el cultivo de patata. Seguir todos los pasos que acabamos de escuchar son fundamentales para que los rendimientos que el agricultor obtenga del cultivo de patata sean cada vez más altos. Grupo Fertiberia les ha ofrecido este espacio. Estamos en plena época de recolección de trufas. Los productores ya tienen los perros listos y ahora solo es necesario que tanto el tamaño como la calidad del fruto sea óptimo. Los mercados apuntan a que este año el precio del kilo, como mínimo, estará en 600 euros. Si a este precio sumamos los altos rendimientos que por hectárea podemos obtener, no es extraño que muchos miren al futuro pensando en comenzar a meterse dentro del mundo de la trufa. Su demanda, tanto culinaria como comercial, es alta. Por esto sería recomendable que los agricultores empezaran a tener en cuenta este tipo de plantaciones. Con Entec, primero se siembra y antes del ahijado, cuando el cereal más lo necesita, se abona de una sola pasada. Mayor comodidad y mejores cosechas solo con abonos Entec. 4.000 son las hectáreas que en Castilla y León hay dedicadas al cultivo de trufas. Soria es la provincia más trufera de la comunidad. Por detrás de ella nos encontramos con Segovia, Burgos, la comarca vallisoletana de los Montes Torozos y una pequeña zona de Zamora. Para que el cultivo pueda desarrollarse tiene que haber relación entre un árbol y un hongo. Lo que se intenta es micorrizar los árboles, especialmente encinas, robles y avellanos, para que después surjan los hongos. El cultivo empieza en un vivero, que es asociando el hongo al árbol mediante unas inyecciones que se le producen en las raíces de los árboles, provocando que se micorricen, o sea, que se forme el órgano mixto entre el árbol y el hongo. A partir de ahí, del vivero, una vez que ya tiene un año esa planta, pasa ya al terreno. En el terreno lo que se hace es preparar el terreno bien y luego plantar los árboles a unas distancias normalmente de 6×6. Anualmente se realizan varias tareas. En primavera se hacen unos pasos de cultivador, en verano se le aplica riegos y en otoño e invierno se practican podas. La recolección comienza en el mes de diciembre y finaliza en febrero. Para esta tarea es imprescindible contar con la ayuda de perros adiestrados. Ellos son los encargados de, mediante el olfato, indicarnos dónde se encuentran las trufas. Un dato importante es que desde el momento en el que se planta hasta que se llega a producciones plenas tienen que pasar 14 años, aunque ya desde el 6º año se pueden coger algunas trufas. La trufa es un fruto muy demandado, tanto por intereses culinarios como comerciales, y es que el precio que alcanza el kilo es muy alto.
Va en función fundamentalmente de la cantidad de trufa que hay ese año y un poco en general las características físicas de esa trufa. Una trufa normal, una trufa que sea con una forma normal, redonda, de 40-50 gramos, te viene costando pues, el kilo, en los mercados entre los 500 euros el kilo, 600, dependiendo un poco ya del mercado y de la cantidad de tierra que tenga esa trufa, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que por hectárea puede llegar a cogerse más de 40 kilos, con lo que la rentabilidad es alta. Este dato puede ser la causa por la que cada año aumenta la superficie sembrada. Sin embargo, en Castilla y León son pocos los que se atreven a meterse en el mundo de las trufas. Un cultivo rentable, lo que pasa es que muchas veces por desconocimiento del propio cultivo, los agricultores no dedican sus esfuerzos a realizar el cultivo. Entonces, obviamente, la divulgación de este cultivo es algo importante para que los agricultores lo conozcan y sepan que tienen una alternativa a cultivos tradicionales que se están desarrollando ahora. Hay comunidades donde se apuesta por potenciar este cultivo mediante ayudas. Aquí, en Castilla y León, estas ayudas son inexistentes. Pese a este dato, los agricultores deben empezar a pensar que el cultivo de trufas es hoy en día una opción muy viable por la rentabilidad final que por hectárea deja. Con Entec, primero se siembra y antes del ahijado, cuando el cereal más lo necesita, se abona de una sola pasada. Mayor comodidad y mejores cosechas solo con abonos Entec. Soy Juan Carlos, tengo 36 años y llevaré pues unos 18 años o así siendo agricultor. Con muy pocos años ya me subía con mi padre ahí al lado del asiento, o algunas veces me dejaba un poco conducir de bien pequeño, con muy pocos años, hablando a lo mejor de 7 años o menos. Sí, y luego cuanto más mayor, pues cada vez ya más y más, hasta que ya llegó el momento de incorporarme. Cuando ya pasas la mayoría de edad, ya tienes unos estudios primarios y tal, pues y que ya lo ves decidido, el incorporarte porque te gusta, pues adelante, a por ello. Y un día como hoy sería mejor que hubiera un poco de sol, mejor. Y no hace nada de aire, eso está bien que no haga nada de aire. Si hiciera un poco de sol, mejor, pero bueno, no está mal del todo. Estoy haciendo un tratamiento de herbicida en el trigo, contra las malas hierbas en el trigo. Unas veces pues llueve mucho y hace a lo mejor algo de daño, porque no podemos sembrar, y otras veces no cae ni gota, cuando más falta hace. Sí, a día de hoy nos exigen bastante documentación. Pues sí, un cuaderno de campo que tenemos que llevar cuando hemos sembrado, todos los tratamientos que hacemos, fechas, todo. Lo que pasa es que el campo yo creo que ha estado siempre en crisis, y ahora como está todo en crisis, parece que no, pero sí, el campo ha estado siempre en crisis, siempre. Oye, este año los precios es verdad que han sido buenos, los del cereal. Ahora, los del abono también han sido caros, y el gasoil caro. Las cuentas no se hacen, la cebada vale a 40 pesetas, por tanto que da la hectárea, tanto. No es así. Porque luego hay que restar mucho gasoil, herbicidas, claro, y la mano de obra también. La maquinaria, es mucha inversión la que tenemos en maquinaria. Yo estoy bien y aquí tengo las inversiones hechas y todo. O sea que yo aquí tengo que continuar como sea. Con estas palabras nos tenemos que ir despidiendo hasta la próxima semana. Antes les recuerdo nuestro correo electrónico surcos@rtvcir.es y el perfil que el programa tiene en Facebook. Desde aquí les animamos a que nos escriban y estén en contacto con el programa. Ahora sí, que pasen una muy buena semana. Muchas gracias por estar a nuestro lado un domingo más. Cuídense. Adiós.